Ok, let's start then. Lo que vamos a ver ahora, ya recuerden que vimos de present perfect simple. Vamos a ver de present perfect what the progressive. Ok, vamos a ver el progresivo. ¿Qué significa, a qué se refiere el progresivo? El progresivo, vamos a hablar otra vez vamos a ver la forma en español y de ahí vamos a ver cómo funciona. Recordemos que en español no tenemos que usar el sujeto, pero en este caso sí porque porque lo vamos a comparar con la oración en inglés. Ahora, si se acuerdan, por ejemplo, el presente perfecto simple, habíamos dicho yo he, por ejemplo, vivido. Ajá. He vivido he vivido aquí por un año. Ajá. Ahora, esta es la forma en que vamos a usar el presente. Ese es el presente perfecto simple. Vamos a poner S. ¿Ok? Present perfect simple. Y luego vamos a hacer la siguiente. Y lo que vamos a poner aquí es el progress. Vamos a poner aquí el ejemplo. Entonces esta oración quedaría como I have lived here for a year. ¿Ok? He vivido, perdón, ustedes disculparán. Um, lived here for a year. Por ejemplo, en este caso, I have lived here for a year nos está indicando el tiempo. Yo he vivido aquí por un año. That's it. Ajá. Cuando hablamos del presente perfecto progresivo o present perfect progressive, en este caso vamos a checar la oración en español. Quedaría como yo he estado viviendo aquí por un año. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, okay. This is the present perfect progressive. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta oración, estamos entendiendo que lo vamos a poner de la siguiente manera. I have been living here for a year. ¿Ok? Vamos a checar cuál es la diferencia. Bueno, primero que nada, ¿pueden diferenciar algo entre estas dos oraciones? Por ejemplo, si se dan cuenta acá, solo tenemos esto, ¿no? Y acá tenemos que agregar algo más o dos cosas más. Por ejemplo, en el primer caso, vamos a agregar el been. Y en el otro caso, estamos agregando el living, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de la forma anterior, de lo que vimos la clase pasada, o la sesión pasada, tenemos aquí, por ejemplo, nada más esto, y el verbo en presente, perdón, en lo que sería la forma del pasado, bueno, olvídenlo, pero es pasado. Ok, por ejemplo, en este caso tenemos dos formas de hablar. I have lived here for a year. Estamos mencionando de una acción que es reciente y que no ha terminado. Ajá. Yo he vivido aquí por un año. Y ahora, la diferencia es que aquí estamos diciendo, I have been living here for a year. Yo he estado viviendo aquí por un año. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de estas dos oraciones, le vamos a dar más relevancia siempre a esta parte. Ajá. Aquí donde están los corazones. Esto es lo que tiene más importancia.
Entonces, por ejemplo, en este caso, I have been living here for a year, nos está diciendo que es algo demasiado importante para nosotros. Mientras que si yo digo I have lived here for a year, no es algo tan importante. Sí es importante, pero no tanto. Ujú. En cambio, en este caso, sí es algo que yo diga, pues, sí, sí me interesa esto. Y generalmente estas son las dos diferencias. Ahora, ¿para qué tengo dos de estas formas si al final me dice que solo es importante o no? Bueno, ahorita lo vamos a ver en general, pero vamos a checar la estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de present, perfect, progressive. Cuando hablamos del presente perfecto progresivo, vamos a hablar de esas tres formas ya saben, la negación, la afirmación y la pregunta. Entonces, por ejemplo, vamos a checar primero lo que es la affirmative form. Y en este caso, la regla es muy simple. Para hablar de esto, de nuestra regla, vamos a tener que usar, como siempre, the subject. Y aquí vamos a usar, lo vamos a llamar como auxiliar 1 y auxiliar 2, ¿ok? El auxiliar 1, en este caso, auxiliar 1, va a ser el have o el has, dependiendo de la persona. Y el auxiliar 2, este no va a cambiar jamás. Este va a permanecer siendo el mismo. The auxiliar 2 is the, what is this? Verb been. ¿Ok? En este caso, así es como lo vamos a usar. El auxiliar 2 siempre va a ser el been. Que en este caso siempre va a estar conjugado como estado. Ajá. Yo he estado. Sí. Y luego tenemos que complementar con nuestro verbo en gerundio. ing. ¿Ok? La regla es tan simple como esta. Por ejemplo, I, let me see. I have been hanging out with her for a month. Ok, por ejemplo, en este caso vamos a cambiar de color para que no nos confundamos. Ok, por ejemplo, en este caso, I have been hanging out with her for a month. Ok, si se dan cuenta, yo estoy hablando aquí de una persona porque es importante. ¿Para quién? Para mí. Ajá. Entonces, I have been hanging out with her for a month. Quiere decir que esto es algo muy relevante para quien está hablando. Ajá. O para la acción y que está sucediendo. También podríamos ponerlo de la siguiente manera. She has been calling me all night. Ajá. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de una acción que empezó desde no sabemos cuándo, pero continúa constantemente. Es una acción continua, pero que empieza en el pasado. Pero le estoy dando más énfasis usando el has been y el ing, porque es algo muy relevante para quien hace la acción y también para quien recibe la acción. Es decir, en estos casos, tanto el sujeto, de cierta manera, es tan importante como el objeto. Ajá. Por ejemplo, el sujeto y el objeto. Son las dos personas más importantes de la oración. Claro, que si nos vamos a la forma más teórica, solo el sujeto va a ser lo importante. Pero si se dan cuenta, en estos dos casos estoy hablando de una cosa muy relevante para mí. También podríamos cambiarlo, no sé, por alguna otra oración que no tenga nada que ver. Por ejemplo, you have been acting weird recently. Okay. Por ejemplo, en este caso, you have been acting weird recently. Tú has estado actuando raro recientemente. Recientemente es cuando, no sabemos. Hace un mes, hace un año,
hace 5 minutos, etcétera. Ajá. Así es como se usa la forma afirmativa del presente progresivo. Claro, se puede combinar con otras formas de tiempo y ahorita lo vamos a ver. Y tenemos, por ejemplo, en el caso, la forma negativa, ¿ok? The negative form, ¿ok? La forma negativa que vamos a hablar acá es de lo más simple también. Por ejemplo, recordemos que en este caso nuestra regla va a ser lo siguiente. Vamos a the subject plus the auxiliar one. Aquí ya no, no les voy a poner cuál es el auxiliar 1 porque, bueno, sí, se lo voy a poner. Es el have o el has. ¿Ok? Después tenemos el de auxiliar 2 que vendría siendo el been. Y al final tendríamos que usar el ing. ¿Ok? Pero en este caso vamos a agregar algo más. Recuerden que como tenemos dos auxiliares, nuestro auxiliar 1 siempre va a ser el más importante. Por lo tanto, vamos a agregar después del have o del has el not. Y de este lado voy a poner las contracciones, que podríamos usar como el haven't o podemos usar el hasn't. Estas dos son las contracciones que podemos usar. Y nuestro ejemplo puede ser she hasn't been talking present. Okay, por ejemplo, en este caso, en nuestro ejemplo, she hasn't been talking to me recently. Ella no ha estado hablándome recientemente. Ajá. ¿Desde cuándo inició esto? No lo sé, solo sé que es reciente, ¿sí? Y pues como pueden ver, acá estamos usando hasn't been y nuestro verbo principal. Cuando hablamos de verbo principal, vamos a hablar del verbo que está diciendo que estamos haciendo. En este caso sería el talking. Estos solo son auxiliares, pero lo más importante es el verbo. Recuerden, el verbo siempre que estemos usando esta forma, tiene que ir en ing. Okay. They haven't been. Por ejemplo, y en este caso no es necesario poner el tiempo. Por ejemplo, they haven't been paying attention. ¿Desde cuándo? No lo sé. Solo sé que lo que me importa es que no han estado prestando atención. Y otra vez, les recuerdo, lo más importante siempre va a ser nuestro verbo con ing. Y lo que estamos hablando, el auxiliar, pues vendría siendo, ahora sí como dice su nombre, aunque suene redundante, el que auxilia a entender de qué tiempo estamos hablando. Ajá. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. ¿Está todo claro, chicos? ¿Seguros? Bueno. Ok. Sí, profe. Sí, ok. Thank you. Y luego tenemos la última parte, que sería de question form. Por cierto. Ok, recordemos que cuando hablamos de la forma de las preguntas, vamos a tener que mencionar que el orden de la oración cambia un poquito. ¿Por qué cambiaría? Porque aquí empezaríamos por el have, ajá, por el have o por el has, plus the subject, plus the verb, sorry. For the been, plus the verb,
verb in ing plus the complement. As simple as that. ¿Ok? ¿Cómo funciona eso entonces? Por ejemplo, vamos a... Ok. Ajá, el lugar cambia. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo funciona? Have you been waiting the bus for a long time? For a long time. Por ejemplo, en este caso, nos sirve para hablar de cosas un poquito en la forma de preguntas. Podemos hablar de cosas un poquito relevantes o muy relevantes, pero no podemos hablar de algo que no nos interese. Have you been waiting the bus for a long time? ¿Has esperado el autobús por un tiempo muy largo? Ajá. Y pues en este caso podemos responder yes. Ok, la respuesta aquí siempre va a ser yes, I have. O no, I haven't. Ok, por ejemplo, en este caso, simplemente vamos a responder así. Si se dan cuenta, aquí estoy preguntando algo muy banal, como que, ¿cómo esperar el autobús? Y tenemos que aquí, al principio, vamos a usar el have, tenemos que usar el been y nuestro verbo principal. ¿Por qué digo que es el verbo principal? Porque este verbo es el que nos indica qué acción estamos realizando. Have you been? ¿Has estado? ¿Has estado qué? Has estado esperando. En otra oración podríamos poner have you been talking with someone recently? Okay, have you been waiting for someone recently? ¿Has estado hablando con alguien recientemente? Por ejemplo, en este caso, no sé, estamos hablando de algo que sí es importante, por eso lo estamos preguntando de esta manera. E igual, la estructura viene de la siguiente forma. Siempre va a ser de esta misma forma, no importa de qué estemos hablando, siempre y cuando sea muy importante. E incluso si es en tercera persona. Has she been to your... Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, esto es una pregunta más personal. Have she, has she been coming to your home frequently, right? En este caso, estamos preguntando acerca de una persona y de la acción que está haciendo y qué tan frecuente. Ahora, cuando estamos preguntando qué tan frecuente, no nos está diciendo every day, every 5 minutes, every whatever. Solo nos está hablando de que es algo frecuente y no sabemos desde cuándo. Entonces, todas estas reglas que ya vimos cumplen la misma función. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No. No? Thank you, Santiago. No, profe. Thank you, Chris. Okay, so